El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. El extranjero. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer. El asilo de ancianos está en Marengo, a 80 kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las 2 y llegaré por la tarde. De esa manera podré velarla y regresaré mañana por la noche. Pedí 2 días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante, pero parecía satisfecho. Llegué a decirle, ¿no es culpa mía? No me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho esto. Al fin y al cabo no tenía por qué excusarme. Más bien le correspondía a él presentarme las condolencias. Pero lo hará sin duda pasado mañana, cuando me vea de luto. Por ahora es un poco como si mamá no estuviera muerta. Después del entierro, por el contrario, será un asunto y todo habrá adquirido aspecto más oficial. Todos se condolerán mucho de mí y Celeste me dijo: Madre, solo hay una. Cuando partí, me acompañaron hasta la puerta. Me sentía un poco aturdido, pues fue necesario que subiera hasta la habitación de Manuel para pedirle prestados una corbata negra y un brazal. Él perdió a su tío hace unos meses. Al llegar vi enseguida al director del asilo. Era un viejecito condecorado con la Legión de Honor. Me miró con sus ojos claros. Después me estrechó la mano y la retuvo tanto tiempo que yo no sabía cómo retirarla. La señora de Mersault entró aquí hace 3 años. Usted era su único sostén. Creí que me reprochaba alguna cosa y empecé a darle explicaciones, pero me interrumpió. No tiene usted por qué justificarse, hijo mío. He leído el legajo de su madre. Usted no podía subvencionarla. Ella necesitaba una enfermera. Su salario es modesto y al fin de cuentas era más feliz aquí. ¿Sabe usted? Aquí tenía amigos, personas de su edad. Usted es joven y ella debía aburrirse con usted. Esto es Fantasías en Carrusel. Hoy, como siempre, con la grata compañía de René Avilés Favila, exploraremos en el quehacer literario de uno de los grandes maestros de la literatura mundial, Albert Camus. Nacido en 1913, Camus es heredero de antiguas tradiciones filosóficas que, al colocarse al servicio de las preocupaciones de este escritor, lo transforman en uno de los guías intelectuales más importantes de la posguerra. Al contemplar un mundo dividido, sangrante y tumefacto, Camus se empeña en abismarse en el alma de los hombres y mujeres que deambulan por las ruinas morales y psicológicas de lo que la metralla y el odio y las bombas dejaron. Camus representa a las generaciones de la invalidez, del desamparo ideológico, del autolacerante ejercicio introspectivo. Su obra abarca no solo el cuento y la novela, sino que también hay intensos y lúcidos trabajos dramáticos para teatro e inteligentes y reveladores ensayos que años después de haber sido escritos continúan conmoviendo y asombrando a los lectores de nuestros días. René, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Rosa Marta, qué gusto estar contigo. Oye, René, ¿cuáles son las influencias filosóficas y literarias que marcan a Camus y de qué manera es marcado él por el contexto social que le toca vivir? En principio, el contexto social que le toca vivir lo marca, como suele suceder con todos los autores de todas las épocas. Es decir, creo que de esto ya hemos hablado
mucho en otros programas, la importancia que tiene el entorno social, político, económico para un escritor, sea cual sea su condición y sea cual sea el género que trabaja. Para Camus, yo creo que, a diferencia de otros novelistas, de otros escritores, hay una idea filosófica importante en su novela. Por eso la pregunta es importante, porque él no desliga la literatura de la filosofía. Se explica porque desde muy joven, y en cuanto fracasó deportivamente, se concentró toda la atención tanto en la filosofía como en la literatura, y desde luego también, bueno, pues en algún tipo de militancia y en el periodismo como también una forma de hacer un trabajo político. Y por esta formación filosófica, que él tenía estudios de filosofía, Camus liga filosofía y literatura. Para él ya no se trata de narrar historias, sino de crear un universo. De esta manera, los grandes novelistas como Balzac, Melville, Dostoyevsky, Proust, Malraux, yo creo que especialmente Malraux es una influencia importante en la literatura de Camus, y Kafka, son novelistas filósofos. Para él las obras literarias son fin y principio, son el remate de una filosofía informulada, en donde lo que interesa no es tanto el argumento como las ideas que de ella emanen. Y yo creo que en ese sentido él fue muy consecuente, porque de esa manera escribió La peste y El extranjero. Es curioso porque muchos de estos escritores que él menciona son autores que se caracterizaron por tener historias, tramas, argumentos notables, de una gran capacidad inventiva. Pero a él parece no importarle esto. A él lo que le importa es toda la filosofía que pueda surgir de esta novela, o de estas novelas, o de esos novelistas. Creo yo que esto es esencial en la obra de Camus. Definitivamente no hay que verlo como un caso aislado, como si fuera nada más literatura, puesto que todas sus obras literarias, de teatro, sus ensayos y aún sus trabajos periodísticos están siempre impregnados de filosofía. Mi cuarto da sobre la calle principal del barrio. Era una hermosa tarde. Sin embargo, el pavimento estaba grasiento. Había poca gente y apurada. Pasó primero una familia que iba de paseo. 2 niños de traje marinero, los pantalones sobre las rodillas, un tanto trabados dentro de las ropas rígidas, y una niña con un gran lazo color de rosa y zapatos de charol. Un poco más tarde pasaron los jóvenes del arrabal, de pelo lustroso y corbata roja, chaqueta muy ajustada, bolsillo bordado y zapatos de punta cuadrada. Pensé que iban a los cines del centro porque partían muy temprano y se apresuraban a tomar el tranvía, riendo estrepitosamente. Era realmente domingo. Volví a la silla, fumé 2 cigarrillos, entré a buscar un trozo de chocolate y volví a la ventana a comerlo. Poco después, el cielo se oscureció y creí que íbamos a tener tormenta en verano. Pero el paso de las nubes había dejado en la calle una promesa de lluvia que la volvía más sombría. Quedé largo rato mirando al cielo. Después del almuerzo me aburrí un poco y erré por el departamento. Resultaba cómodo cuando mamá estaba ahí. Ahora resultaba demasiado grande para mí. Los tranvías llegaron ruidosamente. Traían del estadio circunvecino racimos de espectadores colgados de los estribos y de los pasamanos. Los tranvías siguientes trajeron a los jugadores, que reconocí por las pequeñas valijas. Gritaban y cantaban a voz en cuello que su club no perecería jamás. Varios me hicieron señas. Uno hasta llegó a gritarme: ¡Les ganamos! Las lámparas de la calle se encendieron bruscamente e hicieron palidecer las primeras estrellas que surgían en la noche. Las jóvenes del barrio andaban tomadas del brazo, en cabeza.
Los muchachos se habían arreglado para cruzarse con ellas y les lanzaban piropos, de lo que ellas reían volviendo la cabeza. Varias que yo conocía me hicieron señas. Poco después, con los tranvías más escasos y la noche ya oscura sobre los árboles y las lámparas, el barrio se vació insensiblemente, hasta que el primer gato atravesó lentamente la calle, de nuevo desierta. Me dolía el cuello por haber estado tanto tiempo en la silla. Quise fumar un cigarrillo en la ventana, pero sentí un poco de frío. Eché los cristales, y al volverme, vi por el espejo un extremo de la mesa, en el que estaban juntos la lámpara de alcohol y unos pedazos de pan. Pensé que después de todo, era un domingo de menos, que mamá estaba ahora enterrada, que iba a reanudar el trabajo y que, en resumen, nada había cambiado. Sabemos, René, que Camus fue periodista. ¿Qué importancia le concedía él a esto? Bueno, para él el periodismo era una forma de llevar a cabo un trabajo político. Creo que desde este punto de vista él le dio una gran importancia. Él trabajó desde muy joven para periódicos y desde allí dio una gran lucha contra el colonialismo. Creo que cuando tenía su mayor prestigio, alrededor de los años en que recibe el premio Nobel, él utiliza el periodismo para combatir. Entonces creo que en ese sentido es esencial, porque lo usa para no solo para proponer un mundo nuevo, como él lo veía, que es muy distinto de cómo lo veía Sartre, y para tratar de llevar a cabo sus ideas. En ese sentido son ejemplares sus polémicas con los comunistas, son ejemplares también sus polémicas con los cristianos, y casi todo esto pues lo llevó en un principio a nivel de periódico, tanto en su país natal, que es Argelia, hasta Francia. Siempre hizo un periodismo muy, muy combativo. Hoy trabajé mucho en la oficina. El patrón estuvo amable. Me preguntó si no estaba demasiado cansado y quiso saber también la edad de mamá. Dije alrededor de los 60, para no equivocarme, y no sé por qué pareció quedar aliviado y considerar que era un asunto concluido. El patrón me hizo llamar y en el primer momento me sentí molesto porque pensé que iba a decirme que telefoneara menos y trabajara más, pero no era nada de eso. Me declaró que iba a hablarme de un proyecto todavía muy vago. Quería solamente tener mi opinión sobre el asunto. Tenía la intención de instalar una oficina en París, que trataría directamente en esa plaza sus asuntos con las grandes compañías, y quería saber si estaría dispuesto a ir. Ello me permitiría vivir en París y también viajar una parte del año. Usted es joven y me parece que es una vida que debe gustarle. Me preguntó entonces si no me interesaba un cambio de vida. Respondí que sí, pero en el fondo me era indiferente. Me preguntó entonces si no me interesaba un cambio de vida. Dije que nunca se cambia de vida, que en todo caso todas valían igual y que la mía aquí no me disgustaba en lo absoluto. Se mostró descontento. Me dijo que siempre respondía evasivas, que no tenía ambición y que eso era desastroso en los negocios. Volví al trabajo. Hubiera preferido no desagradarle, pero no veía razón para cambiar de vida. Pensándolo bien, no me sentía desgraciado. Cuando era estudiante había tenido muchas ambiciones de ese género, pero cuando debí abandonar los estudios comprendí muy rápidamente que no tenía importancia real. María vino a buscarme por la tarde y me preguntó si quería casarme con ella. Dije que me era indiferente y que podríamos hacer lo que ella quisiera. ¿Tú me amas? Eso no significa nada, pero seguramente te amo. ¿Por qué entonces casarte conmigo? No te preocupes, eso no tiene importancia. Si lo que quieres es que nos casemos, pues lo hacemos y ya. Piensa que el matrimonio es una cosa grave. No, no lo es.
Quisiera saber simplemente si hubieras aceptado la misma proposición si te la hubiera hecho otra mujer a la que estuvieras de la misma manera. Naturalmente. Eres muy extraño. Sin duda te amo por eso mismo. Pero quizá un día me repugnaría por las mismas razones. Como callara sin tener nada más que agregar, me tomó sonriente del brazo y declaró que quería casarse conmigo. Respondí que lo haríamos cuando quisiera. Le hablé entonces de la proposición del patrón y María me dijo que le gustaría conocer París. Le dije que había vivido allí en otro tiempo y me preguntó cómo era. Le dije, es sucio, hay palomas y patios oscuros, la gente tiene la piel blanca. ¿Qué es el existencialismo, René? ¿Qué persigue? ¿Qué tiene que ver con Albert Camus? Pues en principio tiene mucho que ver. Hay que regresar un poco a la Segunda Guerra Mundial y a sus resultados. Lo primero que nos encontramos en Francia es una juventud que sufre una fuerte depresión moral, que padece una enorme desorientación, pues debido no solo a las luchas políticas, sino quizás también al papel lamentable y poco glorioso que Francia jugó en la Segunda Guerra Mundial, aunque habrá también que reconocer que la resistencia fue en más de un momento heroica. Pero el hecho de que Francia se hubiera rendido con una enorme facilidad o que hubiera sido despedazada prácticamente por los ejércitos de Hitler produce un gran conflicto a los jóvenes franceses de esa época. Todavía recuerdan por las que en su niñez o que sus padres hablaban de la victoria en la Primera Guerra Mundial. Todavía se hablaban de las grandes hazañas coloniales de Francia. Más aún, Francia seguía siendo de alguna manera un imperio, si todavía tenía posesiones tanto en Asia como en África. Entonces la depresión de la juventud francesa después de la guerra es terrible. Entonces los jóvenes de posguerra se fijan en un hombre que va a tomar el café al famoso lugar llamado Café de Flor, es Sartre. Para él, y así lo entendió Camus, que se presentó como un discípulo en una época de él, después terminaron, el existencialismo es el fruto de una libertad sin límite, absoluta e incondicionada, de una libertad que hace del hombre una especie de Dios creador de su mundo y responsable de ese mundo. Sartre, por ejemplo, pensaba en el ser y la nada, que el hombre es como el ser que proyecta ser Dios, pero se trata de un Dios ausente, y su proyección se resuelve en un fracaso. Indudablemente esto conduce a una idea del absurdo y a una falta de sentido por el cual vivir. La familia, la moral, la sociedad, nada vale la pena. En el argumento o en la idea filosófica de Camus, aunque tiene una idea semejante, tiene puntos de contacto, parece dejar atrás el pesimismo de Sartre, que era un pesimismo que mantuvo durante muchos años, quizás hasta que se empapó o se llenó de marxismo, cosa que no le ocurrió a Camus, aunque Camus fue comunista en algunos momentos, nunca llegó realmente a ser un marxista-leninista, no tenía la formación filosófica ni espiritual para someterse a esta difícil militancia que fue la comunista en esas épocas. Y entonces Camus, en el mito de Sísifo, precisa su filosofía y dice que él, claro que era un humanista lúcido y honrado, decía que la vida no tiene en efecto sentido y por ello hay que luchar violentamente para dárselo. Entonces, bueno, creo que aquí está la diferencia, aunque ambos tienen una actitud de desánimo frente a la sociedad, frente a la vida, a la que consideran absurda, y realmente lo es. Camus dice, bueno, pero hay que darle ese sentido, hay que quitarle lo absurdo, ¿no? Cómo a través de la literatura, del arte, de la militancia, del periodismo, de lo positivo. En ese sentido, por eso me refería a él como un hombre muy lúcido, muy honesto y creo que profundamente optimista, pese a que el existencialismo no es en ningún momento una doctrina entusiasta, eufórica, positiva, ¿no? Inmediatamente después de mi arresto fui interrogado varias veces. Al día siguiente un abogado vino a verme a la prisión. Era bajito y grueso.
bastante joven, con los cabellos cuidadosamente alisados. Puso sobre la cama la cartera que llevaba bajo el brazo. Se presentó y me dijo que había estudiado el expediente. El asunto era delicado, pero no dudaba del éxito si le tenía confianza. Le agradecí y me dijo: Vamos al grano. Me explicó que habían tomado informes sobre mi vida privada. Se había sabido que mi madre había muerto recientemente en el asilo. Se había hecho entonces una investigación en Marengo. Los instructores se habían enterado de que... Usted había dado pruebas de insensibilidad el día del entierro de su madre. Usted comprenderá. Me molesta preguntarle por esto. Respondí que no tenía costumbre de interrogarme a mí mismo. Sin duda quería mucho a mamá, pero eso no quería decir nada. Todos los seres más o menos normales habían deseado la muerte de aquellos a quienes amaban. Aquí el abogado me interrumpió y me hizo prometer que no diría tal cosa en la audiencia ni ante el juez instructor. Le expliqué que tenía una naturaleza tal que las necesidades físicas alteraban a menudo mis sentimientos. El día del entierro de mamá estaba muy cansado y tenía sueño, de manera que no me di cuenta de lo que pasaba. Lo que podía afirmar con seguridad es que hubiera preferido que mamá no hubiese muerto. Eso no es bastante. ¿No puede decir que aquel día dominó sus sentimientos naturales? No, porque eso es falso. Me miró en forma extraña, como si le inspirase un poco de repugnancia. Por tercera vez he rehusado recibir al capellán. No tengo nada que decirle, no tengo ganas de hablar. Me han cambiado de celda. De esta, cuando me tiendo, veo el cielo, y no veo más que el cielo. Todos los días transcurren mirando en su rostro declinar los colores que llevan del día a la noche. No sé cuántas veces me he preguntado si habrá ejemplos de condenados a muerte que se hayan librado del engranaje implacable, desapareciendo antes de la ejecución, roto el cordón de los agentes. Me he reprochado ahora el no haber prestado suficiente atención a los relatos de ejecuciones. Uno siempre debería de interesarse por esos temas. No se sabe nunca lo que puede ocurrir. Si alguna vez saliera de esta cárcel, iría a ver todas las ejecuciones capitales. Mamá decía a menudo que nunca se es completamente desgraciado. Y bien, tendré que morir. Antes que otros, es evidente, pero todo el mundo sabe que la vida no vale la pena de ser vivida. En el fondo, no ignoraba que morir a los 30 o a los 70 años importa poco, pues naturalmente, en ambos casos, otros hombres y otras mujeres vivían así durante miles de años. Era siempre yo quien moriría. Ahora o dentro de 20 años, desde que uno debe morir, es evidente que no importa ni cómo ni cuándo. Por consiguiente, debía aceptar el rechazo de la apelación. Fue entonces cuando entró el capellán para tratar de mostrarme las bondades de un Dios en el que yo no creía, y al final me dijo: Estoy con usted, pero no puede darse cuenta porque tiene el corazón ciego. Rogaré por usted. Entonces, no sé por qué, algo se rompió dentro de mí. Me puse a gritar a voz en cuello, le insulté y le dije que no rogara y que más le valía arder que desaparecer. Le había tomado del cuello de la sotana, vaciaba sobre él todos, desde el fondo de mi corazón, con impulsos en que se mezclaban el gozo y la cólera. Para mí nada tenía importancia, y yo sabía bien por qué. También él sabía por qué. Desde el hondo de mi porvenir, durante toda esta vida absurda que había llevado, ¿qué me importaban la muerte de los otros, el amor de una madre? ¿Qué me importaba su Dios? Las vidas que uno elige, los destinos que uno escoge. Desde que un único destino debía de escogerme a mí y conmigo a millares y privilegiados que, como él, se llamaban hermanos míos. ¿Qué importaba si, acusado de una muerte, me ejecutaban por no haber llorado en el entierro de mi madre? Me ahogaba gritando todo esto, pero ya me quitaban el capellán de entre las manos y los guardianes me amenazaban. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, pensé en mamá. Tan cerca de la muerte, ella debía sentirse allí liberada y pronta para revivirlo todo en el asilo. Nadie tenía derecho a llorar por ella, y yo también me sentí pronto a revivir todo, como si esta tremenda cólera me hubiese purgado del mal
vaciado de esperanza, delante de esta noche cargada de presagios y de estrellas. Me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. Al encontrarlo tan semejante a mí, tan fraternal, en fin, comprendía que había sido feliz y que lo era todavía. Para que todo sea consumado, para que el día de mi ejecución haya muchos espectadores y que me reciban con gritos de odio. ¿Y el Camus ensayista es tan importante como el literato y el dramaturgo, René? Pues mira, Rosa Marta, no sé exactamente qué decirte. Me da la impresión de que es cuestión de gustos personales. A mí me gusta muchísimo el dramaturgo y me gusta muchísimo el novelista. No conozco completamente sus artículos periodísticos. Leí alguna recopilación de artículos y sus ensayos encierran, como en el que acabo de mencionar, el mito de Sísifo, parte de su posición o una gran parte de su posición filosófica, que como estamos viendo es muy importante en él. Pero yo tengo devoción por las novelas de Camus. Incluso las he utilizado largamente para trabajos, las he utilizado para escribir una novela sobre el suicidio. La referencia inmediata obligada que tiene cualquier pensador de nuestra época, cualquier literato que se acerca al tema del suicidio, pues es el propio Camus. Sin embargo, creo yo que el ensayista, a mi modo de ver las cosas, y me parece que estoy diciendo algo verdaderamente terrible, es menos lúcido que el novelista. Yo encuentro más ideas, encuentro más puntos de vista sobre lo que es la vida, sobre lo que es la literatura, lo que es el arte, en fin, sobre lo que es la política, etcétera, es decir, que en sus propios ensayos, de tal manera que aunque sé que son muy importantes, pues yo preferiría las novelas. Y bueno, el papel de periodista, perdona que insista, de pronto tener esta vocación periodística que tengo me hace volverlo a citar, porque quizás el ensayista a veces no está distante del buen periodista, del periodista que hace artículos breves, ligeros, pero con una pretensión ensayística de dar nuevos elementos, de aportar tus puntos de vista a una idea, a un trabajo, a un tema. Entonces creo que es importante señalar esto y quedarnos pues con la idea de que puede ser tan importante la novela como el ensayo. Yo creo que los deseos libertarios de Camus, que lo hicieron polemizar con tantísima gente, romper con Sartre, no hay duda de que encierran a un hombre que amaba la libertad individual y que creo yo que es la que prevalece hoy en día. Él veía esto como una lucha, entonces bueno, pues en los ensayos se ve parte de esto, pero insistiría, en las novelas se ve mucho más ampliamente. Gracias, René, por tus comentarios, siempre profundos y aleccionadores. Gracias a ti, Rosa Marta. Hasta luego. Por hoy solo nos queda despedirnos de nuestros escuchas, no sin antes darles una pequeña bibliografía para que se aproximen a la obra de Albert Camus. Algunas obras del autor son La peste, El mito de Sísifo, Calígula, El estado de sitio, La caída y El extranjero, del cual escuchamos unos fragmentos a lo largo de esta emisión. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. Controles técnicos Pablo Domínguez y Héctor Recendis. Musicalización Vicente Morales. Guión Jairo Calixto Albarrán. Narración Federico Engels. Voces Rosaura Hernández y Rafael Rocha. Realización María Estela Hernández. Producción Diana Constable. Conducción Rosa Marta Jasso.